Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ana Margarita y el día de hoy vengo a explicarles un poco de la investigación que hice sobre el tema aplicaciones de la matemática discreta en la informática. La investigación se hizo bibliográfica, por tanto, les daré un resumen acerca de lo que encontré. Eh, Como es bien sabido, la matemática discreta, por lo que encontré, viene siendo como la base principal para poder entender varios temas que conciernen a la computación o al mundo de la informática, que es lo mismo. Como definición que encontré sobre matemáticas discretas es que la matemática discreta, como la parte de la gran rama de la matemática, se encarga de estudiar los conjuntos discretos y las formaciones que dependen de los mismos conjuntos discretos. Es decir, y pues también encontré como una pequeña reseña histórica de cómo fue que fue el renacimiento de la matemática discreta, a lo cual se vinieron juntando varios tipos de problemas que necesitaban ser resueltos. Entonces, los otros tipos de teoremas, por así decirlo, en la matemática no daban resolución para estos problemas. Entre estos tenemos el teorema de cuatro colores eh, y los puentes de Königsberg, que es este problema de los puentes fue uno muy clásico que se sigue usando hasta la fecha en la matemática discreta como ejemplo para, para resolver. Y pues este es un punto importante para recalcar que la matemática discreta hace que nosotros pensemos, que desarrollemos nuestra lógica, por tanto, nos ayuda mucho en el ámbito de la computación. Luego se dio otro problema que marcó historia dentro de la matemática discreta, y este fue en la Segunda Guerra Mundial, ya que los alemanes precisaban de descifrar códigos y no encontraban la manera de hacerlo. Pero gracias a la matemática discreta y a un tema que concierne a lo que es la criptografía, que la criptografía viene de este mundo de la computación que ayuda a cifrar contraseñas de seguridad. Entonces, los alemanes, mediante la criptografía, que ya más adelante hablaré un poco sobre cómo en la criptografía tiene una base en la matemática discreta. Pero pues ahora les contaré que gracias a los alemanes, que fue en la Segunda Guerra Mundial, o la bien denominada Guerra Fría, se pudo dar paso a lo que es la criptografía y la ciencia computacional teórica. Eh, en ella pues se recalca que se creó el primer computador. Eh, Veamos. Y bien, eso, acerca de la historia que encontré, que ya la podrás leer en el informe que hice. Este, como parte de los temas que trata la matemática discreta, tenemos la lógica preposicional y la lógica de predicados. La lógica de preposicional es la que estudia las variables preposicionales o sentencias lógicas.
Y en cuanto a los predicados, es un sistema diseñado para estudiar la interferencia en los lenguajes de primer orden. Otro de los temas que encontramos dentro de la matemática discreta son el álgebra de Boole, o bien conocida como álgebra booleana. El álgebra booleana es la rama especial del álgebra que se usa principalmente en la electrónica digital. El álgebra booleana o álgebra de Boole fue inventada en el año de 1854 por el matemático inglés George Boole. Es un método para simplificar los circuitos lógicos, lo cual pues también tiene su base para algún tema dentro de las ciencias computacionales. Otro tema que toca la matemática discreta son las matrices. La matriz es un arreglo bidimensional de números. Consiste en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse entre sí. En muchos aspectos se pueden ver matrices dentro de la matemática discreta. También tenemos otro tema que es dentro de la matemática discreta, que es la lógica. Y la lógica es el estudio de los principios del razonamiento válido y la inferencia, como también lo es de la conciencia, solidez y completitud. Es bien sabido que la lógica es una parte muy importante dentro de las ciencias computacionales, especialmente para la programación, ya que tenemos que desarrollar una lógica para analizar y dar mejor resolución a los problemas. Otro de los temas es teoría de conjuntos. Es quizás el más trabajado dentro de la matemática discreta. La teoría de conjuntos es la rama de la matemática que estudia el conjunto matemático, los cuales son colecciones de objetos. Un ejemplo fehaciente de la teoría de conjuntos es el conjunto infinito de todos los números primos. También acá nos da otro ejemplo, el cual es el conjunto parcialmente ordenado. También tenemos el otro tema que es parte de la matemática discreta, que es la combinatoria. La combinatoria se enfoca en estudiar colecciones infinitas de objetos que pueden ser combinados u ordenados. También tenemos la teoría de grafos dentro de los temas a estudiar en la matemática discreta. Los grafos se enfocan en el estudio de grafos, ¿no? Y la teoría de redes, considerándose actualmente como una materia por sí misma. Interesante, ¿no? También otro tema es la teoría de distribución de probabilidades discretas. La teoría de distribución discreta trata con eventos que ocurren en el espacio de muestras numerables. Esto quiere decir que únicamente pueden tener valores naturales. Otro tema a tratar dentro de la matemática discreta es la teoría de números. Esta se enfoca principalmente en ver cómo las propiedades de los números en general y particularmente los elementos enteros tienen aplicaciones en la criptografía, el criptoanálisis y la criptología, particularmente en lo que se refiere a números primos. Otro tema es la geometría discreta, que la geometría es la combinatoria, que son las propiedades combinatorias de colecciones discretas de objetos geométricos. Y por último tenemos la topología. La topología es un tema que se toca
en la matemática discreta. La topología, por lo general, es el campo de la matemática que formaliza y generaliza la noción intuitiva de formación continua de los objetos. Eh, es importante aclarar que dentro de todos estos temas, muchos se ven como la base para hacer algunas prácticas en ciertos campos de la informática. Es por ello que el autor Johansen en el 2011 dice: en la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas en matemáticas, ganan confianza en el uso de los conocimientos, conceptos, lenguajes y habilidades propias del sector curricular. Logran aumentar su capacidad de comunicación, tienen autoestima, aumenta su perseverancia y su control sobre situaciones nuevas y, en el caso de trabajo en grupo, aumenta sus capacidades de trabajo en equipo y de presentar y discutir sus ideas en otros aspectos. Quiere decir que este autor nos dice que la matemática es muy importante porque hace que compartamos ideas entre compañeros, hace que pensemos más, y si nosotros pensamos más, acordemos que pensar nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, analítico, y nos ayuda a aprender bastante por nuestra propia cuenta. Bien, ahora sí, entrando de lleno a lo que sería cómo la matemática discreta entra en nuestras vidas mediante aplicaciones de la informática. Pues, para comenzar, tenemos a la criptografía. Como ya antes les había mencionado, fueron los alemanes los primeros en utilizar la criptografía. Como lo dice acá en lo que les estoy presentando, es el arte de describir con clave secreta o de modo enigmático. La criptografía se veía desde mucho más antes que existiera la tecnología, y es sorprendente cómo ahora es parte de la informática. En el caso de la informática, la criptografía se encarga de crear estructuras de seguridad y contraseñas de computadoras, las cuales se envían información en bytes discretos o separados y distintos. Es por ello que aquí juega un papel muy importante la matemática discreta, y es que eh, la criptografía se basa en la teoría de números, que es una parte importante de la rama de la matemática discreta, ya que permite a los criptógrafos crear y romper contraseñas numéricas, eh, haciendo el trabajo de la criptografía muy importante, porque gracias a esto podemos saber si nuestras contraseñas o claves de seguridad eh, van a impedir que sean rotas. O sea, los criptógrafos ayudan a que tengamos contraseñas más seguras de utilizar y de que nadie nos vaya a robar información. Y esto es gracias a la teoría de números. Otra manera que influye en la matemática discreta dentro de la ciencia computacional es mediante las bases de datos.
Las bases de datos, como todos sabemos, dentro del campo de la informática son muy importantes porque ayudan a empresas grandes o a empresas pequeñas a guardar información de la misma. Es de vital importancia. Y como aquí nos lo dice, que la principal función de la base de datos es desempeñar un papel en casi todas las organizaciones que deben llevar un registro de empleados, creyentes o otro tipo de recursos. Una base de datos relacional conecta los rasgos de una determinada pieza de información. Y aquí nos da un ejemplo muy claro de qué son una base de datos. Una base de datos contiene la información de clientes, en el cual el sistema informático sabe cómo vincular el nombre del cliente, la dirección del cliente, o ya bien su número de teléfono, otro tipo de información. Eh, en este tipo de base de datos es importante saber varios conceptos de matemática discreta, en especial la teoría de conjuntos, que permite que la información se agrupe y se ponga en orden, dado que cada pieza de información y cada rasgo perteneciente a ese pedazo de información debe ser discreta. Por tanto, se afirma que la informática de la base de datos requiere métodos de matemática discreta. Eh, otro, Otra forma de aplicar la matemática discreta dentro del campo de la ciencia computacional que gracias a la investigación que realicé encontré fue la logística. Y la logística es la aplicabilidad de las matemáticas discretas dentro de la informática. Se aplica, ¿no? Pero, ¿qué es la logística? La logística es la encargada de estudiar la organización del flujo de información, es decir, que se encarga de velar que la información que enviamos fluya de mejor manera y cuida de que no hayan fallos al momento de la información está siendo transportada. ¿Sí? Al momento de que nosotros enviemos ya sea un mensaje, en ese momento del flujo de información no debe existir ningún fallo. De eso se encarga la logística. ¿Y cómo es que la matemática discreta tiene que ver con la logística? Bien, es eh, el tema principal que tiene que ver con la logística y que está asociado a la matemática discreta es el uso intensivo de gráficos y saber la teoría de grafos, que antes la habíamos mencionado, es parte de la matemática discreta. Dicha teoría de grafos da paso a que complejos problemas logísticos se simplifiquen en simples gráficos, que constan de dos líneas. Es por ello y de vital importancia que alguien que maneja la logística sepa la teoría de grafos, que están relacionadas con la matemática discreta. Eh, Creo que no lo alcanza a ver ahí, pero yo se los diré. Eh, Otra forma de aplicar la matemática discreta en la ciencia computacional es los logaritmos. Como todos se saben, los logaritmos son las reglas mediante las cuales opera una computadora. Y como es de esperarse, la matemática discreta es fundamental para el funcionamiento de los logaritmos dentro de la computación, ya que dichas reglas se crean a través de las leyes de la matemática discreta.
Si se quiere aprender a crear logaritmos eficientes, un programador deberá hacer uso de la matemática discreta en un diseño que incluya la aplicación de matemática discreta para determinar el número de pasos que un algoritmo necesita. Para completar esto último, se refiere a que las matemáticas discretas ayudan a los programadores a saber la velocidad exacta que un algoritmo necesita. Y como todos sabemos, gracias a los algoritmos podemos tener hoy en día muchos programas, porque los algoritmos los ocupamos dentro de la programación para darle órdenes a la computadora de qué es lo que debe hacer en el programa que estuviésemos haciendo. Y creo yo que es un punto muy importante, pues si hoy en día ser programador es un trabajo muy importante y nos ayuda al avance de la humanidad. Y bien, pues eso es todo mi informe. Es lo que encontré. Y en resumen, doy por concluido que, a mi parecer, la matemática discreta es la base para que podamos aprender varios conceptos o varias áreas dentro de la computación, porque la matemática, a mi punto de vista, está en varios temas que como estudiante he tocado tanto en la programación como en sistemas. Por ejemplo, lo que es la teoría de conjuntos o muchas veces pues también la matemática discreta me ha ayudado a comprender em, cómo programar en varios aspectos, ¿no? Como lo es usando la lógica y así. Eso es todo lo que yo tengo que decir y mi informe eh, lo estaré presentando en la plataforma que es este. Acá es todo lo que encontré. Espero no haberlos aburrido y pues les mando un saludo cordial de mi parte a todos los que vean este video, a mis compañeros y al ingeniero Chafoya. Gracias por habernos enseñado en este ciclo. Aprendí bastante gracias a sus conocimientos. Un saludo muy cordial de mi parte para, mi, para mis compañeros y mi tutor de matemática para la computación 2. Eso es todo por mi parte. Que tengan un buen día.